Buenos días a todos. Vamos a abordar en este pequeño tutorial que va a estar subido al campus y al canal YouTube de la materia, cuidados de enfermería al sujeto en tratamiento farmacológico, es decir, a abordar una valoración del dolor, la farmacología del dolor y de la respuesta inflamatoria. Vamos a empezar a compartir la valoración del dolor, comprender la fisiología del dolor para poder ver qué fármacos disponemos en nuestro medio para administrar a los sujetos con dolor, ¿no? Bien. Un aspecto relevante es la valoración de enfermería de la persona con dolor. No todos tienen el mismo dolor, no todos tienen la misma intensidad del dolor, es un aspecto importante que ustedes esto lo tendrían que saber. Si lo podemos ver. Está bien. Fíjense en que lo separen por parte y es importante esta valoración del dolor. O sea, reflexionemos qué nos dice esta foto. Evidentemente algo nos está diciendo, reflexionemos al interior nuestro. Podemos atender a un sujeto. Fíjense en que si uno clasifica el dolor es un dolor localizado. Está manifestando el dolor donde duele, ¿no? Es un aspecto también para que ustedes puedan reflexionar, ¿no? Tiene dolor, ¿cuánto tiene dolor? ¿A quién le duele más? ¿No? Y acá está el rol nuestro de enfermería de valorar el dolor, ¿no? Uno de los aspectos más importantes. Ahora bien, no hay dudas que debemos asociar estos dos términos como son el dolor y como es el sufrimiento. Fíjense en que cuando hablamos de dolor somático, a lo fisiológico y otros aspectos de la vida, que el dolor me va a afectar las actividades de la vida diaria, ¿no? Definimos como una experiencia sensorial, emocional, desagradable que se asocia con el daño real o potencial a los tejidos o que se describe en términos de dicho daño, ¿no? El dolor se puede originar en cualquier sitio, ¿no? Fíjense, hablamos de los aspectos de la vida diaria, es una compleja situación influenciada no solo por el grado físico de los tejidos, sino también por factores psicológicos, sociales y culturales que son únicos en cada persona. Cada sujeto vive el dolor y sufrimiento del dolor en forma individual. Estos aspectos yo los traigo para poder entender la farmacología del dolor. El dolor es todo aquello que la persona que lo padece dice que es, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. No solo ver lo gestual, sino también establecer en el vínculo terapéutico a ver qué es lo que le duele, ¿no? Un dolor agudo, un dolor crónico. Muy importante la clasificación del dolor. Vuelvo a insistir, estas son herramientas para poder entender la farmacología del dolor. Según su origen, se clasifica en audocrónicos, según su mecanismo de acción, eh, clasificación nociceptivo somático visceral, neuropático mixto, según la forma de presentación, pues un dolor continuo, constantemente, paroxístico, incidental, es decir, a lo mejor hago algún esfuerzo y comienza a dolerme, o no incidental estando en reposo, ¿no? Ahora bien, esto es muy importante, yo no quiero meterme mucho en esto, pero es para poder entender un poco del dolor. Hay un estímulo del dolor que puede ser intrínseco o extrínseco, hay receptores que captan esta nocicepción, hay una modulación y una liberación de endorfinas por las vías inhibitorias, hay una percepción nuestra del sistema nervioso central, y esto tiene que ver con el estado cognitivo de cada persona, creencias, humor, factores culturales, historia personal de esos dolores, y luego la expresión final. Esto en milisegundos se produce todo este proceso, ¿no? Esta expresión del síntoma es la única parte medible, ¿no? Porque podemos medir de la experiencia y es el blanco del tratamiento. Acá nos centramos en el tratamiento farmacológico y otro tratamiento del dolor. Nosotros nos vamos a centrar en el tratamiento farmacológico multidimensional. Va a reconocer las diferentes dimensiones en la expresión del dolor. Ahora bien, el dolor debe ser evaluado siempre en una primera consulta, durante el tratamiento, es decir, está recibiendo ya tratamiento del dolor, un postoperatorio, una lesión de tejidos blandos, tejidos óseos, si estamos administrando algún tipo de analgésico, a ver cómo está viendo esa adherencia al tratamiento, los intervalos regulares y cuando aparece un dolor nuevo, ¿no? El dolor es subjetivo, lo que dice el paciente es.
Siempre hay que observar y creer en el paciente, ¿no? Las herramientas de medición, yo esto se los dejo porque me parece que esto implica un análisis de usted y de lectura. En la bibliografía tienen muchísimo material. Ahora, importante, ¿qué vamos a evaluar del dolor? Es decir, cuánto duele, puede ser dolor leve, moderado, severo, la escala analógica. Fíjense, porque el dolor obviamente me cambia la calidad de vida, ¿no? Yo creo que muchos han tenido la experiencia de esto. Esto produce cambios de humor, trastorno del sueño, genera incapacidad para disfrutar, trabajar y relacionar. Evaluar. Fíjense en cuando hacemos una observación, ¿no? Donde le duele, los pacientes pueden tener dolor en más de un sitio muchas veces, ¿no? Esta está la clasificación del dolor. 20% tiene dolor en uno solo, el 80% está marcado en rojo en dos o más y 30% en cuatro más a tener en cuenta que debemos evaluar. ¿Cómo es el dolor? Cuando comenzó, es periódico, es rítmico, es continuo, es superficial, profundo, está localizado, se acompaña con otra sintomatología como un hormiguero, quemazón o pinchazos, y si se irradia alguna zona del cuerpo. Son herramientas interesantes, vuelvo a reiterarlo, para entender la farmacología del dolor. Premisa básica: todo dolor es real aunque se desconozca su causa. Muchas veces no conocemos la causa. El dolor es todo padecimiento corporal que la persona diga sufrir. Hay dolor siempre que la persona sí lo afirma. El dolor es lo que el paciente dice lo que es. ¿Mm? ¿Qué evaluar? Y acá nos vamos a meter ya un poco en nuestro tratamiento. Experiencia previa con el dolor y el tratamiento. ¿Se ha tenido algún tipo de experiencia del dolor previo o has recibido terapia para el dolor? Sea la clasificación que sea, ¿no? ¿Qué drogas? No debemos preguntar. ¿Qué vía? ¿Qué dosis? ¿Qué respuesta? ¿Alivia, no alivia? ¿Mejora? ¿Desaparece? ¿Qué efectos indeseables tienen? ¿Qué efectos adversos tienen, no? Esto yo se los dejo porque sigo insistiendo que más allá de sea más que pediátrico en el adulto, nosotros lo utilizamos muy bien para valorar el dolor, ¿no? El tratamiento del dolor en realidad tiene objetivos generales y específicos. Los objetivos generales es obtener el control del dolor, ¿no? O sea, es permiso, nosotros administramos un medicamento para el dolor. Minimizar los efectos indeseables, ¿no? Mantener al paciente lúcido es un aspecto fundamental, que se mantenga despierto y lúcido y mantenga una comunicación. Y el objetivo específico es fomentar la adherencia, la educación al paciente y la familia sobre los fármacos, ¿no? Explicarle qué tipo de fármaco está recibiendo, qué efecto puede producirse a corto y mediano plazo, qué es una dosis fija, qué es un rescate de una dosis, qué efectos adversos, y las pautas de alarma, una lectura crítica de las indicaciones. Es decir, ¿no? Esto es muy importante en enfermería. Hago una lectura muy crítica, es decir, eh, eh, que tiene que ver con la valoración multidimensional del dolor, es decir, si realmente este tipo de medicamentos, según la escala que vamos a ver más adelante y con la dosis, puede minimizar el dolor que presenta nuestro paciente. Obviamente el manejo de la dificultad y todos los efectos. Nuestras intervenciones de enfermería: identificar una meta, ¿eh? La máxima analgesia con mínimos efectos adversos. Es una premisa que enfermería debe tener, ¿no? La relación enfermera-paciente, tener empatía, porque si está manifestando dolor hay que escucharlo, ¿no? Y evaluarlo. Educación, cuidado físico, alivio del sufrimiento es uno de los objetivos de administrar fármacos para el dolor, ¿no? Estos son los tres pilares del tratamiento para el dolor no farmacológico, farmacológico que nos vamos a centrar hoy, y los métodos neuroquirúrgicos, ¿no? Hay otras alternativas que nos ayudan, pero si bien alguien está con un dolor muy agudo, el tratamiento farmacológico debe ser la primera elección. Estos quizás nos van a ayudar mucho a minimizar el riesgo, ¿no? Siempre es preferible la administración por la vía oral, pautar dosis fijas y las dosis de rescate, utilizar la escalera de la Organización Mundial de la Salud, es decir, los AINES, también tener en cuenta los adyuvantes, opioides débiles, fuertes, ¿no? Esquematiza siempre cuando vamos subiendo las escaleras, ¿no? No empezar con el más alto. Por eso está la valoración nuestra de enfermería. Y los efectos adversos indeseados que estuvimos hablando anteriormente. Me detengo en este aspecto
esto fundamental en esta placa, que es la escalera analgésica de la OMS. Fíjense los adyuvantes en el eje horizontal que va de 0 a 10. Bueno, el primer escalón, los no opioides, el paracetamol, ibuprofeno, diclofenac, ibuprofeno, aspirina, el ácido salicílico, ketorolac, indometacina. Estos tienen muchos efectos adversos. Yo lo dejo para que ustedes puedan leer e investigar. Tuvimos un escalón más, los opioides débiles. El tramadol y la codeína tienen otros efectos adversos que el primer escalón. Tuvimos un escalón más, es decir, los opioides fuertes, denominado morfina, oxicodona, metadona, fentanilo, nabulfina, el más conocido. Y el otro que quizás no lo van a ver tanto, sino más adelante, son los bloqueos neuromusculares de neuromodulación, que nos vamos a centrar más en estos tres primeros, ¿no? Vamos a continuar ya con el tratamiento farmacológico, ¿no? Esto para que tengamos en cuenta. Bien, esperan un segundito, ya vamos a entrar en la parte 2 y esto a tener muy en cuenta esto. Y vamos a continuar ya con el tratamiento farmacológico del dolor. Estos son pequeños ejes, pequeños tips para que ustedes puedan bucear en la profundidad de nuestra bibliografía, ¿no? Vamos a ver el dolor parte 2, que quizás es donde más nos vamos a dar. Bueno, y acá nos vamos a centrar en fármacos para controlar el dolor y la inflamación. Me pareció importante tener la parte anterior importante para que ustedes puedan ahora sí ver bien el tratamiento farmacológico. Esto es muy amplio en relación a los analgésicos de amplio espectro, es decir, definir qué son los opioides, los no opioides y los adyuvantes. Y en este semicírculo se entrelaza que muchas veces necesitan estas tres combinaciones o dos combinaciones nuestros pacientes para aliviar el sufrimiento del dolor físico. Fíjense en que esto es un poco el repaso que estuvimos hablando anteriormente. Yo les puse los de uso más frecuente, pero lo vimos anteriormente. El escalón 1, 2 y 3. Se lo pueden ver tranquilamente y ya ponerse a estudiar bien lo que es cada uno. Importante aspecto a tener en cuenta, que es un efecto techo de un medicamento para el dolor. Hay fármacos que poseen una dosis máxima por día, o sea, por más que administremos mucha medicación, no vamos a lograr que exceda ese efecto techo. Superada esa dosis máxima, no se consiguen más analgésicos, pero sí aumentan las posibilidades de complicaciones potencialmente graves. Imagínense, mucho diclofenac, 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 cada 4, cada 6, cada 4 y cada 6, no vamos a lograr que me calme el dolor. Quizás debemos reformular el tratamiento, pero sí tenemos efectos adversos graves, ¿no? Los fármacos que poseen efectos techos son los no opioides y los opioides débiles. Conocer y respetar las dosis máximas para prevenir daños graves al paciente es un aspecto fundamental. Obviamente, en nuestras intervenciones de enfermería, monitorear el efecto deseado, que me cambie el dolor, me alivie el sufrimiento, las complicaciones que me trae la familia, que constantemente manifiestan al personal de enfermería, le duele más, determinamos administrar un medicamento y le sigue doliendo y le sigue doliendo. Trabajar mucho esos aspectos, ¿no? Siempre el registro de la dosis fija y los rescates. Fíjense en el escaloide número 1, perdón, escalón número 1 los no opioides, fíjense en que yo se los marqué ahí los AINES, fíjense en rojo los efectos adversos, insuficiencia renal, gastritis, inhibición de agregación plaquetaria, tienen efecto techo. Tenemos paracetamol, escaso perfil adverso, este tiene efecto techo, y fíjense para analizar esta placa muy interesante. Eh, Vamos ahora a los no opioides, la dosis máxima es en 24 horas. El diclofenac tiene una dosis máxima que por más que nosotros excedamos esta dosis máxima, no vamos a lograr el objetivo terapéutico. Es decir, el diclofenac tiene 150 miligramos. Miren el ibuprofeno, hasta 3,2 gramos. Fíjense en el paracetamol, 4 gramos por día. Miren la aspirina, 4 gramos. Pero todos tienen efectos adversos severos. ¿eh? Esto los invito a que ustedes puedan leer en la bibliografía. El escalón 2 y 3, que ya vamos aumentando un poco,
son compuestos sintéticos o naturales que producen efectos semejantes a los de la morfina. Bueno, viene un piso la fisiología. Fíjense en los efectos adversos: náuseas y vómitos, somnolencia, sedación, constipación. Fíjense en el resto de los puntos abajo descritos. Vamos al escalón 2 y 3. Fíjense en los opioides débiles, tienen efecto techo. Son muy utilizados la codeína y el tramadol y la morfina a baja titulación de dosis. Fíjense en que la mayoría sin efecto techo. Tenemos la morfina, la oxicodona, la metadona, el fentanilo, la nabulfina, muy utilizado en los postoperatorios inmediatos. Fíjense en que los opioides débiles como la codeína y el tramadol, fíjense en las dosis máximas que uno puede administrar de codeína: 360 miligramos y tramadol 400 miligramos, ¿no? Ahora bien, un esquema de inicio, esto yo se los paso, pero en realidad es indicación médica, pero siempre se debe empezar con las titulaciones de la dosis, y siempre la vía de elección es la vía oral, pero tenemos otras vías, también depende de la valoración del dolor, ¿no? Conocer los fármacos. Fíjense cuando uno divide el metabolismo de la morfina y la metadona. Esto yo se los dejo para que ustedes lo lean, porque esto es lectura y comprensión. No es lo mismo el metabolismo y no es lo mismo el cuidado de enfermería, alguien que recibe morfina y alguien que recibe metadona, ¿no? Bien, teniendo en cuenta cuando uno administra estos opioides, valorar la eficacia analgésica, es decir, se va disminuyendo el dolor, detectar precozmente efectos adversos, potencialmente graves, como son: respirar es fundamental, la depresión respiratoria, la hipotensión arterial, trastornos cognitivos, el nivel de conciencia de nuestros pacientes. Valorar y tratar efectos adversos menos graves, es decir, náuseas y vómitos. También otro aspecto importante: usar mínima dosis eficaz y luego ir aumentando. Un aspecto muy importante de enfermería que debe educar: todo paciente que recibe tratamiento del dolor, sea por cualquier vía, tiene que estar siempre hidratado. Hoy en día los pacientes, por ejemplo, en cuidados paliativos tenemos la hipodermoclisis. Denomina la hidratación a través de la vía subcutánea. Si puede tomar mucho líquido por boca y está tolerable, que se hidrate muchísimo, porque debe metabolizar constantemente el medicamento. Nuestro fármaco, recuerden la unidad 1, la liberación, absorción, distribución, metabolismo y digestión. Pero la hidratación es un papel fundamental. Y fíjense, bueno, un poco esta placa como para que ustedes se vayan interiorizando en el tema. La elección del opioide, esto es muy importante porque depende de la disponibilidad que hay, la valoración del paciente, la experticia del médico y si hay disponible en nuestro sistema de salud. ¿Eh? La titulación de dosis. Fíjense en que es importante: ¿qué es esto? ¿Qué es la dosis de rescate? Se define dosis de rescate al 10% de la dosis total diaria, es decir, como la dosis total diaria que se administró en 24 horas y saco el 10%. Ese 10% le da una orientación al médico para hacer las dosis de rescate. Lo que ustedes mal llamado, y nosotros también lo hacemos mal, el famoso vamos a administrar algo SOS. En realidad se denominan dosis de rescate. A lo mejor tenemos un paciente que tiene un postoperatorio inmediato, muy complejo, y debemos movilizarlo para higienizarlo. Está indicada una dosis de rescate, a pesar de la dosis, ¿no? Es decir, anticipatoria de dolores previsible, ¿no? Y esto es importante para que ustedes lo vayan analizando y reflexionando, ¿no? Esto es muy importante en la presentación. Recuerden, 5 por mil no es lo mismo 5%, es decir, hay 5 gramos en 1000 mililitros, 5 miligramos en 1000 mililitros. Esto fundamentalmente se puede ver más en pediatría, pero siempre observen la concentración de los miligramos y de la cantidad en mililitros. Observen bien, estamos hablando de medicamentos que tienen muchísimos efectos adversos, y observen los 10 correctos. Este es un aspecto fundamental en el tratamiento del dolor. El monitoreo, fíjense en que esto se los dejo para que ustedes lo estudien. Sigo insistiendo en la hidratación, fíjense en cómo sigue apareciendo, ¿no? Ahora bien,
son los coadyuvantes? Son drogas que actúan indirectamente sobre el dolor, contribuyendo a su disminución, ¿eh? Que son asociados a los opioides o los no opioides o a los SAID, ¿no? Para que tengan en cuenta que es un coadyuvante. Fíjense en que tenemos muchos, ¿eh? Tres objetivos en la fase del tratamiento analgésico, es decir, la disminución de toxicidad inducida por los opioides, por ejemplo, los antieméticos, laxantes, potenciar la analgesia, por ejemplo, los corticoides, la dexametasona, anticonvulsivante, antidepresivo, antitricíclico, por ejemplo, la amitriptilina o el triptanol, triciclo, los bifosfonato. Todo esto se los dejo para que ustedes puedan investigar. Pero otros síntomas concurrentes, muchas veces está asociado a un ansiolítico, una benzodiazepina, algún neuroléptico, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta el coadyuvante que es un pilar fundamental asociado con los tratamientos del dolor. Fíjense en todos los cuidados de enfermería. Esto no lo voy a repetir porque esto lo tienen que estudiar ustedes desde acá o desde el módulo, ¿no? Preguntas internas a tener en cuenta. Miren qué interesante. ¿Tengo algún temor de administrar opioides? Nos ha pasado a todas las primeras veces. Puede ser que esto sea temor a causar depresión respiratoria, que el paciente se haga adicto. Cuando el dolor aumente, ya no tenga que ofrecerle otra herramienta más, siempre nos hemos preguntado esto, ¿no? Los mitos de la morfina a tener en cuenta, ¿no? Qué interesante, yo por ahí les voy a leer dos o tres. Murió porque se había hecho adicto a la morfina, eso es completamente falso. Fulano está muy mal, ya le están dando morfina. Y no es así hoy en día para el dolor agudo, depende de qué la valoración, es la primera droga de elección, la morfina. Después de ¿qué usamos? Voy a perder mi lucidez. No, estaría bien titulado, a dosis bien. Y esto tiene que ver con la valoración de enfermería. Le va a brindar al médico, no va a perder la lucidez porque el objetivo es que no pierda la lucidez, ¿no? Puede causar depresión respiratoria, depende de la dosis que uno realice. Por eso es importante hacer la valoración y hacer bien la dosificación. Acelera la muerte, no acelera la muerte, evitamos el sufrimiento físico, emocional y espiritual, debilita el corazón, no lo debilita, ¿no? Son preguntas para quizás discutir y reflexionar, ¿no? Mito, usar morfina es morir en vida, además acelera la muerte, esto es completamente falso, ¿no? Los dejamos para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Fíjense en los mitos de la morfina, no produce adicción, no daña el corazón, no es lo último que hay en la vida, no te vuelve loco, no mata, ayuda a vivir aliviado, porque esto es su objetivo, ¿no? Fíjense, si después duele ya no tendremos que usar. Es completamente verdadero o falso, ustedes tienen que preguntarse esto. Esto es falso porque la mayoría de opioides no tienen efecto techo. Se puede incrementar la dosis hasta que el dolor calme, controlando estos efectos adversos. Siempre hay que controlar los efectos adversos, ¿no? Si no alivia el dolor, se puede rotar a otro opioide. Tenemos gamas de analgésicos, estrategia de rotación de opioide a dosis equianalgésica. Muchas veces a lo mejor asociamos un coadyuvante que le estuve hablando anteriormente, ¿no? Acelera la muerte, no la acelera la muerte. Por temer al desconocimiento, se le suele administrar a los pacientes cuando ya están agonizando. Es el error que se comete todo. Cuanto más precoz se indique, evitamos esta palabra tan fea que nos duele a los enfermeros, que es ver un paciente agonizando, ¿no? Se asocia erróneamente a esta situación. La morfina se debe utilizar cuando haya dolor importante y crónico, ya que bien titulada, la dosis bien titulada, no causa la muerte, sino que favorece la calidad de vida mediante un buen alivio del dolor. Aspecto. Produce adicción, completamente falso. Y yo les voy a dar un ejemplo de esto que estuvimos viendo en la clase anterior. Miren este ejemplo interesante. Juan, 50 años, fumador, obeso, sedentario, miren todos los datos que tenemos para trabajar, le diagnosticaron hipertensión arterial. Tratamiento, un inhibidor de la enzima convertente, perdón, un IECA, le indican 5 miligramos de enalapril. La hipertensión está controlada, ¿no? Ahora, luego de 5 años, Juan, 5 años, pasaron 5 años, pero persiste con hábitos de riesgo. Juan sigue fumando, es obeso y sedentario. Por lo tanto, le va a aumentar la tensión arterial. Entonces, el médico le indica aumentar la dosis, se la duplica y agrega otro medicamento. Entonces nos preguntamos, ¿Juan es adicto al enalapril? Evidentemente no. ¿Mm?
Fíjense, vamos al ejemplo ahora del dolor. Alfonso, 50 años, tiene un cáncer de pulmón. Le va a doler porque hay ciertos receptores que producen dolor. Comienza con tratamiento con opioides, ¿no? O de eso está controlado el dolor, que es el objetivo. Luego de un tiempo van creciendo las células tumorales y hace metástasis ósea. Por lo tanto, le va a aumentar el dolor a nuestro paciente. Y está la valoración nuestra. Entonces, va a haber un aumento de la dosis de opioide y le va a agregar algún coadyuvante que estuvimos hablando anteriormente. Entonces nos preguntamos, ¿Alfonso es adicto al opioide? No, tiene dolor. Por lo tanto, hay que aumentarle la dosis. Estás con más frecuencia, bien titulada y hacerle más dosis de repente, ¿no? Produce adicción, esto lo dejo para que lo leyamos, que lo estuvimos viendo anteriormente, en el ejemplo anterior. Y esto es muy importante que ustedes estudien bien esto. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es la dependencia? ¿Y qué es la adicción? Lo dejo para que lo estudien y lo podemos charlar en clase para que hagan los aportes en la retroalimentación. ¿Mm? Causa depresión respiratoria, y acá está la valoración nuestra para entender qué es depresión respiratoria. Fíjense en cómo lo podemos definir, inducido obviamente por opio. Cuando la frecuencia respiratoria es menor a 8 o 10 por minuto, cuando la disminución del nivel de conciencia, es decir, que el paciente no es fácilmente despertable, y cuando la oximetría de pulso es menor a 90%. Tengan en cuenta estos tres aspectos fundamentales cuando hablamos de depresión respiratoria. Bien, cuando tenemos esquema de depresión respiratoria, tenemos los antagonistas, como es la naloxona, ¿no? Que contrarresta los efectos de los opioides, porque yo quiero que el paciente se me despierte lúcido, pero que no tenga dolor. Ese es el objetivo y yo se los dejo en el módulo para que ustedes lo lean y lo podamos discutir en clase haciendo una retroalimentación, ¿no? Fíjense, bien titulada, el fármaco hay que tener siempre muy en cuenta en el cálculo de dosis. Observen, la morfina se presenta en la misma ampolla, pero una cosa es 1 miligramo y otra cosa es 10 miligramos, le estamos administrando 10 veces más esto, tengan en cuenta los 10 correctos. Y este esquema me parece muy didáctico, ¿no? Dosis, 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 dosis. Paciente virgen de opioide, es decir, que nunca recibió un opioide, es comenzar con la analgesia, tener en cuenta la sedación y luego la depresión respiratoria si yo no controlo esto. Esto es cuidado nuestro de la enfermería, ¿no? Fíjense que acá volvemos a lo mismo porque yo esto, dosis fija, 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 que está aumentando con dosis de rescate y la analgesia siempre lograr hasta el final aliviar el sufrimiento, ¿no? Fíjense en que me detengo en el segundo punto, que la morfina reduce la sensibilidad de las neuronas del el centro respiratorio al aumento de la presión de dióxido de carbono y a la disminución de oxígeno. Por lo tanto, disminuye la percepción de falta de aire. Esto se da mucho en los pacientes con insuficiencia respiratoria en las enfermedades pulmonares de obstrucción, ¿no? Entonces los dejo también para que ustedes lo puedan. Bueno, lo dejo para que ustedes lo vean, cómo se debe administrar la naloxona, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, reloj en mano, es fotosensible, muy lento, porque esto apenas vamos administrando, el paciente se me va a despertar. Y recuerden que quiero que se me despierte, pero sin dolor, ¿no? Y estos son los receptores, que se los dejo en el módulo, está muy bien explicado. Y hasta aquí he finalizado mi ponencia. Eh, Esto va a estar subido al canal YouTube, al campus. Le pido por favor que lo vayan viendo. Nos vemos el martes, ya con las dudas, porque volver a repetir esto, anótense las dudas, y esto es lectura. Esto es mucha lectura. Recuerden la escala, la escalera de la OMS, las indicaciones, los efectos adversos y las intervenciones de enfermera. Nos estamos viendo. Muchas gracias por escuchar.